Mira, sé que no me vas a creer, pero necesito contarte esto antes de que sea demasiado tarde. Lo que pasó con mi primo Marcos no fue normal. Y cada día que pasa estoy más convencido de que lo que le sucedió podría pasarle a cualquiera. Podría pasarme a mí. Podría pasarte a ti. Marcos era editor de audio, freelance, ya sabes. Uno de esos trabajos solitarios, donde pasas más tiempo con auriculares puestos que hablando con gente real. Vivía en un apartamento pequeño en un edificio viejo del centro, cuarto piso, y básicamente su vida era trabajar de noche, dormir de día, tomar café frío y pedir comida a domicilio. No era infeliz, solo distante del mundo, ¿entiendes? De esos tipos que desaparecen en sus propias rutinas. Fue en marzo cuando empezó todo. Me llamó un jueves por la mañana, tipo 7, lo cual ya era raro porque Marcos nunca se levantaba antes del mediodía. Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado corriendo o no hubiera dormido en días. Me dijo que había encontrado algo en su computadora, un archivo que no recordaba haber descargado, que no sabía de dónde había salido. Se llamaba Habitación 308 no abrir. Y dentro había una grabación de más de 3 horas. Le pregunté por qué simplemente no lo borraba si le parecía sospechoso, y hubo un silencio largo en la línea antes de que me dijera: ya lo hice, 3 veces, sigue volviendo. Eso me puso la piel de gallina, no te voy a mentir, pero intenté razonar con él. Le dije que probablemente era un virus, que formateara el disco, que llevara la computadora a un técnico. Pero Marcos me interrumpió y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo escuché. Escuché toda la grabación. Y la voz. La voz en el archivo dice mi nombre. Mi nombre completo. Una y otra vez. Susurrado entre las paredes. Me contó que la grabación era el testimonio de un hombre atrapado en una habitación de hotel, la habitación 308. El tipo describía cómo había estado encerrado durante días, cómo la puerta no abría, cómo las ventanas estaban selladas y cómo cada noche, a las 3:33 de la madrugada, empezaban los susurros. Susurros que venían de todas las paredes a la vez, que decían su nombre hasta que las palabras perdían significado y se convertían solo en sonidos vibrando en su cráneo. Pero lo peor, me dijo Marcos, es que cuando aisló el audio de fondo y lo amplificó, descubrió que había cientos de voces superpuestas, todas susurrando el mismo nombre una y otra vez. Y el nombre no era el del hombre en la grabación, era el nombre de Marcos, su propio nombre. Le dije que eso era imposible, que tenía que ser una coincidencia o un montaje, pero él ya lo había investigado. Había buscado información sobre la habitación 308 y encontró un artículo de hace unas semanas sobre un tal Alberto Cortés, que había desaparecido sin dejar rastro de esa misma habitación en el Hotel Mirador. El tipo simplemente se esfumó. Su equipaje seguía ahí, su coche en el estacionamiento, pero él había desaparecido del cuarto que estaba cerrado desde dentro. La policía tuvo que forzar la puerta. Y aquí viene lo que me jodió la cabeza. Encontraron el teléfono del tipo con una grabadora de voz activa y un archivo de audio de 3 horas. El contenido nunca se hizo público, pero según informes filtrados era perturbador e inexplicable. La duración exacta del archivo que Marcos había encontrado en su computadora. Intenté convencerlo de que fuera a la policía, de que buscara ayuda profesional, pero me dijo que ya lo había intentado, que cada vez que llamaba, la línea estaba ocupada o le decían que un oficial iría pero nunca llegaba. Me dijo que su apartamento estaba cambiando, que las cosas no estaban donde las había dejado, que la geometría de las habitaciones parecía incorrecta de alguna manera que no podía explicar. Las esquinas no sumaban 90 grados. Los pasos de un lugar a otro no eran consistentes, como si el espacio mismo se estuviera doblando. Le dije que viniera a mi casa, que saliera de ahí de inmediato, pero me respondió con algo que me heló la sangre. No puedo. Cada vez que abro la puerta,
El pasillo es diferente. Más largo. Las luces parpadean en secuencias. Conté. Parpadean 33 veces y luego se detienen 33 segundos. Y las paredes se están moviendo más cerca. Esa fue la última vez que hablé con él por teléfono. Dijo que tenía que seguir escuchando la grabación, que el hombre en el audio estaba explicando las reglas, que había reglas para sobrevivir en ese lugar y que necesitaba aprenderlas. Le supliqué que colgara, que tirara la computadora por la ventana, que hiciera cualquier cosa menos seguir escuchando, pero ya había colgado. Fui a su apartamento esa misma tarde. Toqué la puerta durante 20 minutos. Nada. Llamé al conserje y le pedí que abriera. El tipo me miró raro y me dijo: ¿El apartamento 4B? Ese lleva vacío como 6 meses, amigo. No hay nadie ahí. Le mostré los mensajes de Marcos en mi teléfono, las llamadas registradas, todo. El conserje me dejó entrar de todas formas, probablemente pensando que yo era el que estaba loco. Pero cuando abrió la puerta, el apartamento estaba vacío. Completamente vacío. Sin muebles, sin ropa, sin nada. Solo polvo y ese olor a encierro de lugares abandonados, excepto por una cosa. En medio de la sala, sobre el suelo de madera rayado, había una laptop abierta, encendida. La pantalla brillaba con un programa de edición de audio que mostraba una forma de onda activa reproduciéndose en tiempo real. El conserje se fue murmurando algo sobre ocupas y llamar a la policía. Yo me quedé ahí, mirando esa computadora como si fuera una serpiente a punto de atacar. Sabía que no debía acercarme. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo. Pero era la computadora de Marcos. Tal vez había dejado algo, alguna pista sobre dónde estaba. Me acerqué. La pantalla mostraba un archivo llamado Transmisión Final.wav. Se estaba reproduciendo, pero no había auriculares conectados, ni altavoces. El sonido no salía de ningún lado, pero de alguna manera yo podía escucharlo. No con mis oídos, sino adentro de mi cabeza, como si las palabras se estuvieran formando directamente en mi cerebro. Era la voz de Marcos. Pero sonaba diferente, más grave, más hueca, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Decía: «Si estás escuchando esto, primo, significa que también te encontró. El archivo se propaga. Busca personas solas, personas que pasan demasiado tiempo con auriculares, personas que editan audio, que escuchan grabaciones en la oscuridad. Busca a los que ya están medio desconectados del mundo porque somos más fáciles de llevar». Aprendí las reglas demasiado tarde, pero necesitas saberlas. Primera regla: no duermas después de las 3:33 de la madrugada. Si lo haces, despertarás en otro lugar y no podrás volver. Segunda regla: no confíes en tus sentidos aquí. Los olores, los sonidos, los sabores, todo miente. La habitación te muestra lo que quiere que veas. Tercera regla: cuenta todo. Los números son importantes. El 33 aparece en todas partes. Es la frecuencia de resonancia de este lugar, la nota que mantiene las paredes juntas. Y la cuarta regla, primo, la más importante: no hables con tu reflejo. Tu reflejo no eres tú. Nunca lo has sido. Solo ha estado fingiendo toda tu vida, esperando el momento en que bajaras la guardia lo suficiente como para que pudiera cambiar de lugar contigo. La forma de onda en la pantalla pulsaba con cada palabra y me di cuenta de algo aterrador. El patrón se repetía cada 33 segundos exactos, como un latido, como si la grabación estuviera viva. La voz de Marcos continuó: «Estoy en la habitación ahora. He estado aquí desde que empecé a escuchar el archivo. No es que me mudé aquí, es que aquí me alcanzó. La habitación no es un lugar físico, es una frecuencia. Existe entre el ruido y el silencio, entre estar despierto y dormido. Y una vez que la sintonizas, una vez que escuchas lo que susurra en las frecuencias más bajas del espectro audible, ya no puedes dejar de escucharla». Encontré el cuaderno que mencionaba el archivo original. Está lleno de nombres y fechas. Gente que ha estado atrapada aquí desde los años 80. Algunos escribieron páginas y páginas intentando entender qué es este lugar.
Otros solo garabatearon antes de rendirse. La última entrada antes de la mía era de Alberto Cortés, el tipo del que leí en las noticias. Sus últimas palabras fueron: «Los espejos tienen hambre, no mires cuando susurren». Pero lo miré, primo. Miré el espejo cuando empezó a susurrar mi nombre. Y lo que vi no era mi reflejo. Era algo usando mi cara. Algo que había estado practicando cómo ser yo durante toda mi vida, esperando este momento. Me sonrió con mi boca, pero los ojos estaban completamente negros, como pozos sin fondo. Y entonces habló con mi voz y dijo: «Gracias por dejarme salir». El apartamento a mi alrededor comenzó a cambiar mientras escuchaba. Al principio pensé que eran mis ojos, que la penumbra me estaba jugando trucos. Pero no. Las paredes literalmente se estaban moviendo, deslizándose, reorganizándose. Los ángulos se volvían imposibles, las esquinas doblándose en direcciones que no deberían existir en 3 dimensiones. La voz en la grabación se volvió más urgente. «Tienes que irte ahora. Cierra la laptop, no la lleves contigo, no investigues más. Si alguna vez encuentras un archivo en tu computadora que no recuerdas haber descargado, si alguna vez escuchas susurros en tus grabaciones de audio que dicen tu nombre, si alguna vez recibes una reservación de hotel que no hiciste, si aparece una llave en tu puerta sin explicación, huye, huye y no mires atrás». Porque la habitación 308 no es solo un cuarto de hotel, es un organismo. Se alimenta de soledad, de aislamiento, de personas que ya están al borde de desconectarse del mundo real. Y una vez que te tiene, una vez que cruzas ese umbral invisible entre tu realidad y la suya, no te deja ir. Reemplaza tu mundo con el suyo, pedazo por pedazo, hasta que ya no recuerdas qué era real y qué no. Quise cerrar la laptop, pero mis manos no se movían. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, viscoso, manteniéndome en su lugar. «Hay otros aquí conmigo», continuó la voz de Marcos, y ahora sonaba como si múltiples versiones de él estuvieran hablando a la vez, ligeramente desfasadas. «Alberto está aquí, Carmen está aquí, todos los nombres del cuaderno están aquí. Seguimos vivos, pero no de la manera correcta. Existimos en los ecos, en las reflexiones, en el espacio entre las paredes, y cada noche, a las 3:33, susurramos los nombres de los que vendrán después. Es lo único que podemos hacer. Advertir, aunque nadie nunca escucha la advertencia hasta que es demasiado tarde». Las luces del apartamento empezaron a parpadear. Conté sin poder evitarlo. 33 veces. Luego se detuvieron durante 33 segundos. Y en esa oscuridad vi algo moverse en la periferia de mi visión. Algo que tenía mi forma, pero que se movía de manera incorrecta, articulándose en lugares donde los humanos no tienen articulaciones. «Lo siento, primo», dijo la voz de Marcos, y ahora sonaba como si estuviera llorando. «Lo siento mucho, pero necesitaba que alguien supiera. Necesitaba que alguien entendiera que no me fui voluntariamente, que no me rendí, que no elegí esto, y necesitaba decir adiós». La pantalla se apagó. El apartamento se llenó de silencio absoluto, ese tipo de silencio que pesa, que presiona tus tímpanos como si estuvieras bajo el agua. Y entonces, desde todas partes, y ninguna parte a la vez, escuché los susurros. Cientos de voces superpuestas, todas murmurando al unísono: «Tu turno, tu turno, tu turno». No sé cómo llegué a la puerta. No recuerdo haber corrido. Solo sé que de repente estaba en la calle, jadeando, con el corazón martilleándome en el pecho tan fuerte que pensé que se me iba a salir. La gente me miraba raro. Debe haber pensado que estaba drogado o loco. Eso fue hace 3 semanas. Marcos sigue desaparecido. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria después de que no encontraron ninguna evidencia de crimen. Su apartamento fue alquilado a alguien más la semana pasada. Fui a verificar, esperando... no sé qué esperaba. Pero hay una familia viviendo ahí ahora. 3 personas.
una pareja con un niño pequeño. Les pregunté si habían notado algo extraño. El padre me miró como si estuviera loco y cerró la puerta. Pero aquí está la cosa que me tiene sin dormir. 2 días después de que fui al apartamento de Marcos, encontré un archivo en mi computadora. No recuerdo haberlo descargado. Se llama Habitación 308 no abrir. Todavía no lo he abierto. Cada día miro ese archivo en mi escritorio y me debato entre borrarlo o reproducirlo. Porque parte de mí necesita saber, necesita entender qué le pasó realmente a Marcos. Necesita escuchar su voz una última vez. Pero cada noche, justo a las 3:33 de la madrugada, me despierto con el sonido de susurros. No vienen de ningún lado específico, sino de todas partes a la vez, como si las propias paredes estuvieran respirando palabras. Y aunque no puedo distinguir lo que dicen, sé que están diciendo mi nombre. Anoche, cuando me desperté a esa hora maldita, fui al baño a echarme agua en la cara, y cuando levanté la vista al espejo, mi reflejo tardó un segundo en moverse conmigo, solo un segundo, pero lo suficiente como para notarlo, y sonrió antes de que yo sonriera. Esta mañana encontré algo bajo mi almohada, una llave de hotel antigua, de esas de metal que ya nadie usa. Tiene grabado el número 308, y hay una nota escrita con mi propia letra, aunque juro por Dios que yo no la escribí. Ya casi es hora. La habitación te está esperando. No te resistas, solo lo hace más difícil. He pensado en huir, en irme de la ciudad, cambiar de nombre, deshacerme de todos mis dispositivos electrónicos, pero tengo miedo de que no importe a dónde vaya, porque no creo que la habitación sea realmente un lugar. Creo que es un estado, una frecuencia, y una vez que la has sintonizado, te sigue a donde sea que vayas. Así que te estoy contando esto ahora, mientras todavía puedo, mientras todavía sé quién soy, porque tengo la horrible sensación de que pronto voy a abrir ese archivo. No porque quiera, sino porque tengo que hacerlo, como Marcos tuvo que hacerlo, como todos los demás tuvieron que hacerlo. Y cuando lo haga, cuando finalmente escuche lo que sea que está susurrando en esas frecuencias imposibles, sé que voy a entender. Voy a entender dónde está Marcos realmente. Voy a entender qué es la habitación 308. Voy a entender por qué los espejos nunca han reflejado exactamente lo que somos. Pero ese entendimiento tiene un precio. Y el precio es que una vez que sabes, una vez que realmente comprendes, ya no puedes volver a ser la persona que eras antes. Así que, por favor, te lo pido, si algún día recibes un mensaje mío después de hoy, si algún día me ves, pero algo en mí te parece ligeramente equivocado, si algún día encuentras un archivo de audio con mi voz en tu computadora, no lo abras, no me busques, no intentes ayudarme, porque no seré yo. Será algo usando mi forma, mi voz, mi forma de hablar, algo que Alain Dahl ha estado practicando como ser yo durante toda mi vida. Y lo único que querrá es llevarte con él a ese lugar entre el ruido y el silencio, donde las paredes susurran nombres y los espejos tienen hambre. Anoche, justo antes de intentar dormir, revisé mi correo una última vez. Había un mensaje nuevo, sin remitente. El asunto decía: confirmación de reserva. Hotel Mirador, habitación 308. Mañana por la noche. No hice esa reservación, pero sé que voy a ir, porque esa es la cosa con la habitación 308. No te arrastra contra tu voluntad, te hace querer ir. Te hace sentir que finalmente, después de años de estar medio desconectado del mundo, finalmente vas a encontrar el lugar al que realmente perteneces. Y tal vez eso sea verdad. Tal vez todos nosotros, los solitarios, los que vivimos con auriculares puestos, los que pasamos más tiempo en mundos digitales que en el real, tal vez siempre hemos pertenecido ahí, a ese lugar entre las paredes, a esa frecuencia que solo algunos pueden escuchar. Marcos lo entendió al final.
Lo escuché en su voz, en esa última grabación. Había aceptación en ella, resignación, tal vez hasta alivio. Y yo también lo estoy empezando a entender. Así que esta es mi despedida. No porque vaya a morir, sino porque voy a convertirme en algo más. Algo que existe en los ecos y las reflexiones. Algo que susurra nombres a las 3:33 de la madrugada. Y si algún día encuentras un archivo en tu computadora que no recuerdas haber descargado, si escuchas tu nombre susurrado en frecuencias que no deberían existir, si recibes una llave que no pediste, solo recuerda, no mires al espejo cuando empiece a susurrar y cuenta las veces que parpadean las luces, porque los números significan algo, siempre lo han hecho.